Hola, esta es mi presentación de la actividad número 2 de la asignatura Aspectos conductuales y fisiológicos de las conductas adictivas en el marco del máster universitario en atención educativa y conductas adictivas en niños y adolescentes. A esta presentación la he titulado Legalización versus prohibición de drogas, un modelo mixto basado en evidencias. Básicamente lo que pretendo con este trabajo es analizar ese debate sobre la legalización y la prohibición de drogas desde un enfoque psicosocial. La idea es alinearlo con la clasificación que tiene de los trastornos relacionados con sustancias que describe la Asociación Americana de Psiquiatría y la OMS, donde se reconoce que no todas las drogas generan los mismos patrones de riesgo ni los efectos en la salud pública. Son los mismos, ¿no? Entonces, para esto se proponen los siguientes objetivos. Primero, revisar los factores comunes y diferenciales entre el alcohol, el tabaco y el cannabis. Relacionar los anteriores aspectos con el impacto clínico, psicológico y social. Analizar aquellos modelos de regulación, control sanitario y previsión. Y fundamentar una propuesta regulatoria diferenciada basada en el riesgo real de cada asignatura. Para esto, vamos a iniciar haciendo un análisis de la situación actual. Como sabemos, el alcohol y el tabaco son regulados, pero sin embargo, según la OMS, causan una enorme carga de enfermedades, eh, 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 como por ejemplo cáncer de pulmón, eh, cirrosis hepática, entre muchas otras enfermedades que causan tanto el alcohol como el tabaco, además de todas aquellas muertes que se dan por accidentes y violencia en el consumo especialmente del alcohol. Por otro lado, el cannabis está como en un limbo regulatorio. Digamos que en algunos países es legal y en otros está prohibido. Por ejemplo, en Canadá es legal, pero hablando del caso específicamente aquí en Colombia, el cannabis es legalizado para utilizarlo de manera médica, sí, pero está prohibido para su consumo. Entonces hay ahí como, como unos vacíos en los cuales no queda claro, bueno, está o no está legalizado, y en este sentido muchas veces las personas lo consumen de manera poco controlada, ya que se consigue fácilmente en mercados no oficiales o mercados ilegales. Y finalmente hablemos de la cocaína, la heroína y otros opioides que son totalmente ilegales, ¿ok? Y tienen un riesgo muy grave descrito por la misma UNODC. ¿Sí? Entonces, esta incoherencia que podemos encontrar entre algunas drogas que están legalizadas, como el alcohol y el tabaco, aquellas que están allí como en el limbo, el cannabis, y las que son totalmente ilegales, a partir de allí vamos nosotros o voy a presentar la siguiente propuesta. Pero antes de eso, hablemos de los factores comunes que podemos encontrar entre las drogas. Lo primero es mencionar que, que, que las drogas comparten mecanismos básicos o formas básicas. Por ejemplo, el mecanismo de refuerzo que explica Skinner está presente en todas las sustancias del cerebro, perdón, en todas las sustancias. Y el cerebro aprende que esa droga proporciona alivio o placer. Esta droga afecta directamente la dopamina, ¿sí? Causando placer en la persona y entonces siente la necesidad de volver a consumir la droga. También existe la tolerancia, que es esa necesidad de consumir en el tiempo, consumir más eh, droga para tener el mismo efecto. Sabemos muy bien que cuando tenemos una dosis inicial tiene un efecto X, pero en la medida que se va consumiendo a lo largo del tiempo, necesita una dosis mayor para tener el mismo efecto, lo cual va llevando obviamente a llevarte a lo que es la dependencia. Sí, y por otro lado, muchas de estas drogas afectan directamente la vida social y la deterioran, algo que está presente en las clasificaciones de la CIE 10 y la CIE 11. Entonces, digamos que en esta forma resumimos brevemente lo que son los mecanismos compartidos de las drogas. Ahora hablemos de aquellos mecanismos diferenciales que son claves entre sustancias, hablando desde las vías de administración, desde la gravedad de la abstinencia y políticas diferenciadas. Aquí me quiero referir básicamente que
que aunque todas activan el sistema de recompensa, difieren de manera significativa en aspectos como potencia, mecanismos de acción, toxicidad e incluso consecuencias sociales. El Instituto Nacional del Abuso en Drogas, NIDA por sus siglas en inglés, explica que la vía de administración influye directamente en el riesgo adictivo. Por ejemplo, las sustancias fumadas o inyectadas ingresan al cerebro en pocos segundos, generando un refuerzo más intenso. En cambio, las sustancias consumidas por vía oral tienen un inicio de acción mucho más lento y un menor potencial adictivo. En cuanto al síndrome de abstinencia, la OMS documenta, por ejemplo, que el alcohol puede generar abstinencias graves, que pueden incluir convulsiones, alucinaciones, delirium tremens, mientras que, y un riesgo significativo si no son tratadas. Mientras que la abstinencia producida por el cannabis, aunque está clínicamente reconocida, suele manifestarse más como irritabilidad o incluso alteraciones del sueño o una ansiedad leve, con menor gravedad en comparación con el alcohol. Entonces, estas diferencias fundamentan la necesidad de que haya una política pues, diferenciada, valga la redundancia, eh, para cada una de las, en cuanto a la legalización o prohibición de las drogas. En este caso, el alcohol y el tabaco, el cannabis y la cocaína o los opiáceos. Digamos que el alcohol y el tabaco generan más muertes a nivel mundial que el mismo cannabis. Claro, obviamente, pues que el cannabis al no estar regulado, pero por lo que se sabe, los estudios, los riesgos dados por el alcohol y el tabaco son mayores. Ahora hablemos específicamente de los riesgos del alcohol. Primero hablemos de algunos datos puntuales dados por la Organización Mundial de la Salud en su informe de más de 3 millones de muertes anuales por alcohol y droga en el año 2024. Básicamente hablamos de que han muerto más de 724.000 personas por violencia y accidentes eh, derivados del consumo de alcohol. Sí, 1.6 millones de personas han muerto por enfermedades hepáticas o cardiovasculares. Sí, son la causa aproximadamente de 2.6 millones de muertes al año. Eh, aproximadamente 400 millones de personas viven con trastornos por consumo a nivel mundial y de esos 400 millones el 53% son dependientes. Lo otro es que recientes estudios demuestran que no hay niveles de consumo seguros, es decir, no podemos pensar que tomar poco alcohol es más saludable que si toma mucho alcohol. Entonces, por eso la propuesta inicial con el alcohol es que hay una regulación estricta, ¿sí? Ya que es una droga que está afectando la salud pública, pero más adelante daré mayores detalles de cuál es la propuesta en este sentido. Y el grado de abstinencia en el caso del alcohol es mucho más fuerte que el del cannabis. Entonces, obviamente, tenemos ahí una, un punto que nos da clave para decir, bueno, para determinar que el alcohol no debe ser tomado, debe ser regulado de mayor firmeza. E incluso esto está establecido en el DSM-5, donde describe que hay complicaciones como convulsiones, ya decía, alucinaciones y delirium tremens en el caso del alcohol. Eh, Sigamos al siguiente aspecto, que es el tabaco. Pues el tabaco primero genera una alta adicción, se presentan millones de muertes en el mundo por enfermedades como cáncer, EPOC, enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer de boca que se permite en esto. El tabaco tiene una alta adicción debido a la nicotina. Ya la nicotina es una de las sustancias más adictivas descritas en la literatura. El daño asociado, ya decía, produce enfermedades y además afecta también a terceros por el humo ambiental. Es lo que llamamos personas fumadores pasivos. Sí, eso lo subraya Madrid Salud en un informe en su página web del 2020, donde habla de qué forma, donde menciona cómo afecta a terceros el humo ambiental. Entonces sabemos que una prohibición no es viable, ¿sí? Sin embargo debe tratarse como un producto sanitario de riesgo y tener una fuerte regulación en este sentido. Vayamos con el siguiente aspecto de la siguiente droga y es el cannabis. Analicemos el riesgo, la abstinencia y su regulación. Primero podemos decir que el cannabis tiene un riesgo moderado, ¿sí?
debido a que su abstinencia primero es leve en comparación como por ejemplo con el alcohol. ¿Sí? Su potencial adictivo es menor que el tabaco y el alcohol. Esto está establecido por la OMS, sus informes. No tiene riesgos importantes, ¿sí? Para adultos, porque en jóvenes, por ejemplo, por la desregulación emocional o la aparición de síntomas psicóticos, es considerado un riesgo muy fuerte para los jóvenes. Entonces, por otro lado, la prohibición no ha evitado su consumo, pero la regulación sí permitiría controlar, por ejemplo, la potencia con que se produce muchas veces el cannabis, el acceso a esta y evitar que se vendan productos adulterados, que es lo que está ocurriendo frecuentemente. Finalmente, hablemos de las sustancias ilegales, quienes consideramos que tienen un riesgo extremo. Por ejemplo, tienen una alta adicción. Se ha determinado por la UNODC que estas drogas tienen una altísima capacidad adictiva, causan fuertes daños neurológicos, ¿sí? Deterioro vascular, neurotoxicidad. Esto lo establece la NIDA en sus informes. La abstinencia es severa, pueden aparecer síntomas como dolor intenso, disforia, alteraciones cardiovasculares y riesgo de recaída temprana. Y por otro lado, obviamente tiene un alto riesgo de mortalidad, ya sea por sobredosis, por fallos orgánicos que se han dado. En este sentido, estas sustancias ilegales o estas sustancias de riesgo extremo, como son la cocaína, las anfetaminas, como lo son todos los opioides, sí, definitivamente deberían mantenerse como ilegales, ya que afectan la salud pública global. Entonces, ¿en qué consiste el modelo mixto que propongo? Bueno, primero, que con base en los elementos anteriores, proponemos una regulación estricta del alcohol y el cannabis, es decir, regularlo estrictamente, eh, tener otras, digamos, además de las que existen actualmente, tener estas restricciones de las que voy a hablar en el próximo diapositiva, tratar el tabaco como un riesgo sanitario, mantener ilegales las drogas de alto daño. Sí, cuando hablo de regular estrictamente del alcohol y el cannabis, es tratar el cannabis casi como el alcohol en ese tipo de restricciones, no dejarla totalmente ilegal. Entonces, en la propuesta lo que decimos es continuar regulando el alcohol y el tabaco y legalizar el cannabis para regularlo también. Sí, es legalizado pero regulado, no prohibido como está en estos momentos, o medianamente aceptado para efectos medicinales. Y obviamente las drogas de alto impacto o alto daño, como las que había mencionado actualmente, sí definitivamente esas drogas deben ser eh, ilegales, deben ser prohibidas totalmente. Ok, pienso que este modelo podría alinearse con la evidencia clínica y con los principios de salud pública. Entonces, veamos ahora en qué consiste esa política diferencial basada en evidencia, enfocando a mejorar la salud pública y el riesgo de estas sustancias, es decir, tomando como base estas. Bueno, lo primero que buscamos es el alcohol, que es legal. Pienso que debe tener una mayor regulación, una regulación más estricta debido a su alta carga de enfermedades que causa los accidentes y la violencia que se genera con relación al consumo de alcohol. Si miramos una anécdota, por ejemplo, aquí en Colombia, el Día de la Madre es uno de los días donde más muertes por peleas o riñas entre las personas, por violencia entre las personas que se genera por el consumo de alcohol. Las estadísticas son impresionantes. Por otro lado, también se propone tener medidas efectivas en cuanto a impuestos, impuestos más altos, ¿sí? Que el consumo, las personas que compren el alcohol o el tabaco, pues específicamente el alcohol, tengan que pagar impuestos mucho más altos. Un control de horarios en el consumo, es decir, por ejemplo, que después de cierta hora, después de 10 de la noche, 11 de la noche, no se venda más alcohol, que se limite la publicidad y que haya mayores programas educativos. Estas propuestas van acorde con lo que ha presentado la OMS en sus informes. En cuanto al tabaco, debe tratarse como un producto sanitario de alto riesgo. Como decía, las estrategias claves podemos tener, por ejemplo, espacios libres de humo, fuertes restricciones publicitarias, igual que con el alcohol, ¿sí? Mayores impuestos y campañas. Esto lo presenta en su sitio web Madrid Salud,
en su informe del año 2020 y también lo dice la OMS. En cuanto al cannabis, propongo que se regule, en este momento está prohibido, pues que se regule de tal manera que permita controlar la potencia, es decir, que al momento de fabricarlo, controlar esa potencia que puede tener y que puede ser riesgoso para la salud, tener campañas que ayuden a prevenir su uso temprano y reducir la fabricación de productos adulterados, ¿sí? Y contener un poco el mercado ilegal, porque es que en estos momentos, aunque está prohibida el cannabis, ¿sí? Se consigue fácilmente ilegalmente. Entonces, vemos a personas fumando marihuana en las calles, en parques y eso, y está prohibido. Pienso que su regulación permitiría controlar un poco esto. Eh, la evidencia internacional muestra que la regulación no incrementa el consumo en adolescentes, pero sí es importante que teniendo esos controles, ¿sí? y edades mínimas de consumo, así como se hace con el alcohol y el tabaco, podría apoyar un poco en este sentido si legalizamos el cannabis. En cuanto a las drogas de alto daño, como la cocaína, la heroína, las metanfetaminas, deben mantenerse ilegales, ¿sí? Por su alta adictividad, su neurotoxicidad y los porcentajes de mortalidad que se presentan. Y esto lo encontramos en los diferentes informes, por ejemplo, de la NIDA. Teniendo en cuenta esto, bueno, vamos a mirar ahora qué es lo que se busca. En cuanto a las implicaciones clínicas que podríamos tener de este modelo mixto, primero sería una mayor confianza. Las personas que consumen, especialmente digamos el cannabis, por ejemplo, no ocultarían información por miedo a sanciones. Al ser ilegal, las personas que lo consumen muchas veces comienzan a tener problemas con esta y bueno, no informan cuáles son los síntomas o lo que está presentando, por eso miedo a sanciones, lo cual facilitaría un diagnóstico preciso. Esto basado en lo que dice el SM5 y también lo que dice la OMS. Permitiría establecer una detección temprana de consumos problemáticos, ¿sí? Sobre todo, y se evitaría la progresión perdón, de los síntomas o trastornos, o llegar a trastornos más severos. También tendría mayor acceso a tratamientos si se establecen rutas de atención estructuradas y basadas en evidencia, por ejemplo, los modelos de reducción de daños y reducción del estigma. Cuando se disminuye el estigma de que esta droga es mala, en fin, se disminuye la criminalización, incrementando la probabilidad de que las personas soliciten ayuda profesional cuando tengan problemas en este sentido. En cuanto a las implicaciones sociales, pues controlando el mercado ilegal se reduce, si esta regulación reduce el mercado ilegal, disminuye la violencia asociada a esta y permite implementar estrategias preventivas eh, más focalizadas eh, al apoyo de las personas que tienen problemas. Esto lo sugiere Madrid Salud en su informe del 2020. También se puede establecer un control de calidad, ya que el Estado regularía la potencia y presentación de los productos, eliminando el riesgo de sustancias adulteradas. Sí, se puede proteger al usuario disminuyendo las hospitalizaciones y daños graves por intoxicación con productos contaminados. Y se podría tener digamos, un sistema de vigilancia o monitoreo, etiquetado informativo, límites de edad y campañas de prevención realistas con relación a, al consumo especialmente del cannabis. Es decir, tener una mayor regulación del alcohol y el tabaco, volver legal el cannabis con estas regulaciones, sí, y definitivamente prohibir las otras drogas. En conclusión, bueno, cada droga presenta un perfil de riesgo distinto, tanto a nivel neurobiológico como psicológico y social, aunque comparten mecanismos comunes como refuerzo, tolerancia, dependencia, los efectos y daños varían entre cada sustancia. El tabaco y el alcohol definitivamente generan una elevada carga de enfermedades, además de los accidentes por este consumo. El cannabis presenta riesgos moderados y sustancias como la heroína y las demás definitivamente implican un alto daño clínico y social. No existe una política única que resulte efectiva para todas las drogas debido a estas diferencias.
Por lo tanto, la estrategia más coherente es tener un modelo mixto, regulando algunas sustancias, eh, como el cannabis, el alcohol y el tabaco. Me refiero al alcohol y al tabaco, regulaciones más fuertes. Sí, tener un control sanitario para otras y prohibición para las de mayor riesgo. Y definitivamente este enfoque facilita una detección temprana, reduce el estigma y evita que sustancias adulteradas puedan consumirse, ¿sí? Orientando mejor las intervenciones preventivas y terapéuticas. De esta manera, doy por finalizada esta presentación. Espero que haya quedado todo claro y bueno, muchas gracias por su atención. Aquí tenemos pues la diapositiva con las referencias para que puedan ser consultadas las que utilicé para este trabajo. Muchas gracias.